¿Y tú crees que sacrificaste algo por la carrera? Tal vez un poco mi salud mental, mi estabilidad. Bueno, en mi caso, yo creo que sí fue un poco más difícil, porque yo sí sacrifiqué momentos con mi familia. Hola, yo soy Romy Y yo soy Chris, y y todo todo empieza empieza con con un un Why Why Not, Not, hermana. hermana. Bienvenidos a este tu espacio en donde alimentaremos tu dosis diaria de locura. Dosis pequeña. Ujú. Bueno, vamos a hablar el día de hoy de carreras, sobre todo de medicina y arquitectura, que tengan una perspectiva un poquito más realista de cómo nosotros hemos vivido estas carreras. Entonces, podemos comenzar. ¿Cómo sabías que ibas a hacer o seguir la carrera de medicina y arquitectura? Ok, en mi caso, yo siempre quise ser doctora. Siempre, desde que era chiquita, yo quería ser doctora. Bueno, cantante también. Pero claramente solo funcionó una de las dos, ¿verdad? Sí, siempre quise. En el colegio también disfrutaba mucho de la música y todo, pero sobre todo en mis últimos 2 años del colegio, en anatomía, yo era la persona más feliz del mundo. Y siempre, algo que siempre quise también es ser cirujana. Entonces, por eso amaba anatomía y era mi principal motivación. Cuando ya me gradué del colegio, ahí es cuando comencé a tener un poquito más de dudas y también con Cucaracho número 2, innombrable número 2, Ujú. él estudiaba arquitectura, entonces él quería ser arquitecto. Entonces dije, puede ser, o sea, Yo soy buena siempre en he todo. sido, ajá, siempre he sido Como el muy chef. artística, siempre he sido muy buena con las manos, yo pinto, tengo figuras Mm, hechas en cerámica. Entonces dije, ¿por qué no? Entonces entré, estuve casi un semestre, si Te no me corto un equivoco. ratito para que tengamos un poquito de contexto. En nuestro país teníamos que dar una prueba que se llama CENESID Ujú. y tenías que tener un puntaje alto para entrar a medicina. Entonces, claro, Romy dio ahí, tú, diste Ajá, el o sea, no, examen. yo sí podía entrar a medicina, Ujú, pero elegí arquitectura, ujú. porque les digo, tenía esa influencia en ese momento, sentía que sí podía ser una buena opción para mí, porque como les digo, siempre he sido artística. Entonces entré medios, o sea, entré para el primer semestre, me parece que era. Pero Nivelación. claro, En la central era ajá, nivelación. ajá, pero no acabé, porque chuta, ya comenzaban con física, matemática, y dije: "Chuta, no era solo de dibujar", o sea, yo pensé que arquitectura era solo dibujar, porque Mitos. ajá, porque en el colegio, cuando estaba en dibujo técnico era muy buena, de hecho, me pasaba la prueba con mi amiga y yo le daba haciendo la prueba. Era muy buena, entonces para mí eso Eso era era la arquitectura. arquitectura. Ajá, claro, que estaba erróneamente yo pensando en eso. Entonces, y yo no, siempre he sido muy mala. O sea, no era mala para matemáticas, pero tenía un profesor que me traumó. Gracias, no voy a decir tu nombre, pero espero seas feliz. Y como era amigo de nuestro papá, porque nuestro papá enseñaba matemáticas, tenía una pica medio densa conmigo, entonces me hizo medio miserable Celos, envidia. mis años de colegio y lo peor es que casi todos los años tuve con él. Entonces, no era mala, en la escuela era buena, pero ya en el colegio sí como que dije: "No, o sea, no, para nada". Física sí era un poco mejor, pero igual, o sea, cuando me di cuenta que eso era la arquitectura, dije: "No, esto no es para mí, esto no es para mí". Y claro, ahí, bueno, entré a la San Francisco y ahora Un, soy doctora. un pequeño corte ahí. Porque, claro, por el innombrable 2 que espero no seas feliz de él. Easy. Claro, en esa época éramos muy, como que influían bastante en nosotros. Y yo me acuerdo que me enojé con mi hermana, porque yo toda la vida sabía que mi hermana igual quería ser doctora. Y cuando cogió y dijo, voy a estudiar arquitectura, yo, como por, así como que, what? Y ella no, y yo le digo, es que no me molesta el hecho de que, porque le decía, pensaban que no quería que siga arquitectura porque yo iba a seguir arquitectura, sino como que más porque decían, no, es que está siguiendo arquitectura por él. Y mi mamá me decía, no, no es por él, no es por él, es porque yo quiero. Ajá, en ese momento. Entonces yo era como que, no, yo estoy viendo la verdad desde afuera y no, eso no va a ser tu vocación. Sí, claro, es que no, en ese punto yo le quise dar, y así es cuando estamos enamorados, creo yo, le quise ver a mi vida de esa forma y cómo encajaba yo de esa forma. Y Ujú. claro, dije, sí, yo soy artística,
puedo Soy buena. dibujar. Ajá. Ajá, me va bien en el colegio en dibujo técnico. Dije como que, ¿por qué ¿Por qué no? no? Why not? Ajá, why not? Una vez más. Ven, ¿por qué nos llamamos así? Ajá. Entonces, claro, yo no veía lo que los demás veían, pero para mí, yo le intenté buscar la razón, Ujú, ujú. dejando de lado lo que yo siempre he querido. Que no, o sea, no está mal por nuestra, creo que, edad, porque a esa edad nos dejamos influenciar por muchas cosas, pero gracias a Dios tiene, bueno, ya su conciencia y también personas que le decíamos como que piensa bien. Bueno, y ella misma se dio cuenta con la experiencia de que estudió algo que Sí, no estaba como que mucho conectando. By the way, aunque ella era buena, puede ser, ¿no es cierto? Pero no conectó. sí, o sea, poco a poco me di cuenta y siempre ustedes tienen ese bichito dentro de su cabeza que les dice que ustedes no están haciendo bien las cosas, escúchenme, porque casi siempre es verdad. Casi, Siempre, ajá, no casi casi. No, siempre, yo creo que siempre, yo casi. siempre, ¿no? No, yo creo que casi, sobre todo para una sobrepensadora como yo, es Somos. casi. No, yo soy Porque si yo igual. hago caso todo el tiempo a mi sobrepensamiento, me hundo. Entonces hay que aprender a distinguir en qué de esas vocecitas en mi cabeza, a qué le hago caso. Sí, y sí, ahí, porque mi mejor amigo es psicólogo, bueno, está estudiando psicología, y bueno, X situación a mí me decía como que es que uno confunde el sobrepensar con la intuición, entonces no tienes que mezclar eso, porque el sobrepensar te hace llegar como que a escenas que literal no están pasando, que te estás imaginando, que estás haciendo cuentas en tu cabeza y Totalmente. eso nubla toda la parte de tu intuición, porque sí somos full de como que decir como que esto va a pasar, pero aparte somos sobrepensadoras de deporte. Y eso no ayuda. Ajá, no ayuda. Entonces, sí, como que tratar de calmar esas vocecitas de la cabeza, porque como el 90%, eso es lo que me decía, bueno, cifras aquí inventándome, no son verdad porque son escenas ficticias que nos estamos haciendo en la cabeza. Y sí es importante. Escuchas. No, sí, totalmente. Yo también tengo psicóloga. Si necesitan el contacto, se llama Diana Molina. Se pueden encontrar en Instagram. Ella es mi sensei. Ella es la persona más linda que yo pude conocer en mi vida. Me ha ayudado un montón. Y sí me gustaría que vayan allá en caso de que necesiten. Igual les vamos a poner ahí la información de ella. Ujú, Ella me decía que en base al sobrepensamiento son tiempos también. ujú, Entonces, si pasa una situación, digamos, ya me peleo con mi novio, el sobrepensar me va a hacer decir, ya no me quiere, tiene a otra. Entonces, son pensamientos instantáneos. ujú, Entonces, la intuición nunca va a ser instantánea. ujú. La Siempre va a intuición estar, se va a es ir constante. creando en base a lo que vives, en base a lo que sigues sintiendo y así. Pero en cambio, el sobrepensamiento Son flash. es Ujú. al instante. Y tú en tu cabeza, puta, para ganarte un Oscar, literal. Sí, Tienes una película ahí que tal vez nunca pase. ujú. Entonces, a mí la Dionita me dijo, tú tienes que aprender a distinguir eso. Descartar. Ajá, porque lo que es verdad nunca va a salir al segundo, nunca, Ujú. porque tu parte consciente necesita más evidencia. Claro, es la acción, la Ujú. consecuencia, todo eso. O sea, no es como que ya, está con otra, sí, porque está en mi cabeza, porque lo soñé. Exacto, exacto. Y claro, en eso se resume muchas cosas de lo que todo el tiempo estamos pensando, porque las 2 Y somos todo lo que nos ha muy buenas pasado. sobrepensadoras. Ajá. Entonces, sí, tú, Cris, dime, ¿por qué supiste que querías ser arquitecta? En realidad no supe. Creo que yo soy una persona, me considero una persona, no sé si la palabra sería multifacética, pero lo que sí, igual, al lado de la creatividad. Siempre he sido al lado de la creatividad. Yo me acuerdo que de chiquita yo quería ser diseñadora de modas, quería ser modelo, de ahí pasé a, quería ser artista, estaba en cursos de pintura, me encantaba pintar. Bueno, lo he dejado a un lado, ya no lo hago, que quería retomarlo. De ahí igual en el colegio nos decían esos exámenes, los test para ver qué carreras, te salían como 3 carreras que posibles de seguir. Entonces hice el test
y me salió arquitectura, me salió tipo como artes y me salió algo pequeño de automotriz. Yo estaba cuando salí de del colegio con esa duda. Estaba entre arquitectura y ingeniería automotriz. Pero en la ingeniería automotriz al lado de diseño automotriz. Por eso les digo, siempre ha sido el lado como que de crear, diseñar, toda esa parte. Sí, o sea, eso sí, siempre he tenido esa constante de crear algo más artístico, ¿sí? Entonces, encajó, o sea, me vino ya a la cabeza como que, sí, arquitectura, y como mi niña dijo, yo también era súper buena en dibujo, dibujo técnico en el colegio, en matemática, en física, eran mis materias favoritas. Bueno, en nuestro país se llama el BGU, era todo general. Bueno, no sé, en el tuyo no sé, creo que no era así. No, sí era, pero yo era veía, así que es diferente. Era diferente. Entonces, no era como antes mis papás decían como que no, te ibas a sociales, en físico matemático y así. No, Químico. de hecho, mi año fue el último. En mi colegio sí había todavía químico, matemático y sociales y BI. Ujú, Yo era químico, biólogo en BI. ujú. Ajá, pero Entonces, mi año fue el último. claro, no, yo ya era BGU, que era Ujú. bachillerato General unificado. unificado, ajá. Entonces nos daban de todo. Bueno, era mejor para las materias de física, matemática y así. O sea, era un poco rebelde. Y también porque, como mi ñaña les mencionó, mi papá es profesor también. Bueno, era profesor y trabajaba en institución pública y mi papá se encargaba de ir a los colegios, igual tenía contactos y así. Y nosotros no podíamos, bueno, sobre todo hablo de mí, no podíamos hacer nada porque todo el mundo le conocía y todo, no, como que iba de chisme así a mi papi. Bueno, esas serán otras anécdotas. Y bueno, entonces salí y como les digo, era un poco rebelde y mi papá, todo el mundo me dijo, sí, sigue ingeniería automotriz, todos así, no, arquitectura hay un montón de arquitectos, no vas a tener trabajo. Futuro sí fue así. Y no, yo como que, no, ¿por qué me tienen que decir que yo no puedo arquitectura? Yo sí puedo. Y voy y le digo, no, mami, si quiero meterme a una universidad para estudiar arquitectura, ya van a ver que sí puedo. Grave error. No, y ya, igual como que mi papá dijo, si es que seguías ingeniería automotriz, porque él sabía que era para diseño automotriz, claro, pero tenía como eso una especialización, pero aquí no hay. Entonces iba a irme a otro país y era como que, no, ahí como que somos demasiado pegados, creo que en ese sentido, y sí era un poquito más difícil de irse. Entonces, ya, fui a la universidad. ¿Cómo supe qué universidad? No sé, estaba entre la San Francisco, la UTLA y la UID. Fuimos a la UID, me gustó la malla, pero no sé, como que no se concretó en la UID, algo pasó, no me acuerdo, y dejé. De ahí la San Francisco, By eh, the way, la mejor universidad, por eso la elegí yo. no querido. Entonces fui, o sea, no sé, yo también soy muy de ver, ¿ya? Entonces el campus no me mataba, las aulas de arquitectura eran horribles, ¿Qué de? Habla la que estudia en un centro comercial. era más cómodo, querida. Mentira. O sea, no, aquí no estamos fundando ninguna universidad, no queremos Ama mi universidad. que nos, que nos cancelen, pero no, o sea, en mi perspectiva no me gustaba. Claro, era una perspectiva súper, ¿cómo se llama? Desde afuera, súper Claro, sin saber superficial, el claro, contexto. porque, ajá. Y bueno, no sé, me quedé en la UTLA, los de admisiones tienen buena labia, entonces. No, y como yo siempre digo, no importa la universidad Si porque tú le haces a la universidad. yo he recibido un montón de cosas por ser de la San Francisco comparadas con la Central, que siempre ha pasado, es histórico, pero en mi internado yo he visto gente excelente de la Central, de la UDLA, de la UTA, de la San Francisco. Y a la final no importa La de dónde universidad, eres, ajá, importa sino qué tan tú. bueno eres y qué Ujú. tanto cariño le tienes tú a tu carrera. Porque así como habrá un vago en la Central, va a haber un vago en la San Francisco. Y así como hay un genio en la UDLA, va a haber un genio en la UTE. Claro, o sea, el prestigio de la universidad no es porque sea la más cara o porque tenga el mejor campus, sino nosotros como los estudiantes le hacemos a la universidad, creo yo. Entonces, sí, yo me quedé en la UTLA
y ya, pues ahí comenzó toda esa carrera para ahora ser arquitecta. Y bueno, ¿y tú tuviste alguna influencia familiar? Sí, mi tía es doctora, ella, es pediatra, ella ya se jubiló, muy buena, excelente, hasta ahora sigue estudiando. Yo le digo: "Mami, o sea, ya descanse, váyase de paseo, haga algo diferente", pero ella no. Le encanta ir a charlas, le encanta seguir estudiando. Ella se sabe las cosas últimas de todo, porque en lo último que trabajó en el hospital de Calderón con neonatos, con bebecitos. Entonces, y ella se sabe todito eso. Entonces sí fue una influencia. También siempre he sido yo muy como de ayudar. Siempre he sido muy de ayudar, entonces eso me gustaba un montón. Mi tío es traumatólogo, el esposo de mi tía Katy, él es traumatólogo. Él me llevó, de hecho, a mi primera cirugía, que fue en el Baco Ortiz, que fue de una fractura de fémur por una niña que le atropelló un bus. Entonces, esa fue mi primera cirugía en todo el mundo y fue básicamente cuando yo me enamoré de la cirugía. Yo a los 17 años ya sabía que quería ser cirujana, literalmente. Entonces sí, creo que esa ha sido como que la influencia que he tenido. Ujú. Mm, yo como tal influencia, más bien, como les digo, el de sigue ingeniero automotriz, mis tías, mi papá, crecí viendo eso, porque, bueno, crecí con gustos, se puede decir, de hombre. Siempre ha sido, encantaban los carros, incluso a mi papá, yo tenía muchos sueños. Ser modelo, ya les digo, ser diseñadora de modas, de todo, de todo, de todo. Y una de esas, yo quería ser corredora de Fórmula 1. Y mi papá me acuerdo que me dijo, funen, mi papá dijo, no, mi hija, es que aquí no hay como para tal, como para mujeres, como que es difícil. Y yo, no, no, yo quiero, yo quiero. Y claro, y mi papá también ha sido como que, mi hija, ven a ver aquí, tienes que ver, me acuerdo, el aceite, me enseñó a cambiar una llanta y cosas así, o A mí sea, me enseñó Aneta, by the way. Gracias, Aneta. gracias, Aneta. Y sí, o sea, tenía esa influencia porque influencia. Ya. y, y también por mi abuelito, el papá de mi papá. Él tenía un taller en la casa, un taller chiquito, o sea, sí tenía sus máquinas y todo. Y ya, o sea, tengo varios, o sea, no tantos como que full sólidos los recuerdos, pero sí tenía como que eso de estarles viendo ahí metidos en los carros. Igual mi papá siempre, no es su carrera, pero ha sido amante igual de la mecánica, entonces sí tenía como que esa influencia también. Entonces, sí, 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 o sea, en ese sentido, pero claramente soy arquitecta, entonces capaz y si es que no hubiera seguido arquitectura, hubiera seguido ingeniería Sí, de hecho, es lo que yo me acuerdo automotriz. de ti. No, Ujú, no me acuerdo de nada del otro que has dicho, ujú, pero de los autos sí me acuerdo. ujú. Ajá, sí Sí, me acuerdo. incluso amo manejar rapidísimo y eso me hablan mis papis, que tengo que tener cuidado, pero para mí es un escape. Yo igual me acuerdo que salía de la universidad llorando porque era súper fuerte, la verdad, y iba manejando y lloraba, o sea, literal, es como que un escape así y manejaba y manejaba, mm, y como que eso me ayudaba, o sea, amo manejar y si algún día quisiera ir a la Fórmula 1 y todo así. Algún día quisiera manejar camión. Sí, tractor sé manejar, Tractor. sí sé. Entonces, sí, y igual, como que le decía a mi papi a los 15 años, como que enséñame a manejar, enséñame a manejar, si tú no me enseñas, yo me voy, así, y Aneta me enseñó a mí, by the way. es que yo, Gracias, Aneta. yo era súper intensa con eso, o sea, eso yo les digo, yo soy súper intensa cuando quiero algo, soy intensa, bueno, ya antes, ya no soy, desearía ser así más para como No, yo también soy. ser más Soy tangible con mis obsesiva sueños. Y compulsiva. ella es más, yo no, más bien yo he dejado eso. Yo era como que súper intensa, como que no, enséñame, si tú no me enseñas, me voy donde mis abuelitos y cojo la camioneta y así aprendí. O sea, y mi papá como que ya, por favor, déjame en paz. Pero bueno, también mi mami es como que enséñale. Y claro, yo decía como que sí, yo a la universidad voy a ir en carro porque yo ya sé manejar, que no sé qué. No, no pasó, queridos. Igual me choqué eso, hacer otra anécdota. Pero sí, la influencia de seguir ingeniería automotriz es de esa. Ajá. Ujú, pero no seguí. Soy arquitecta, chicos. Les fallé. No, y creo que a mí me pasó lo mismo con la música, porque siempre quise ser cantante.
Y claro, igual mi mami me dijo: "No, o sea, mijita, aquí eso es muy difícil, bla, bla, bla". Pero siempre fue como que batallé entre esas cosas. Y otra cosa es que otra influencia importante para mí fue mi abuelita. Ella, claro, no era doctora, pero ella era parte de los franciscanos y a ella le gustaba ayudar un montón. Entonces, yo siempre crecí con eso de servicio. De hecho, con mi familia, con mi mamá y mis tías, hacemos, unas 2 3 veces al año cocinamos y damos comida a la gente pobre. Entonces, como que siempre yo quise ayudar. Nunca fue el dinero, O nunca sea, fue nada de pobre. eso. Yo Ujú. siempre, he sido así. Ajá, siempre Sí, desde que niña, era en ese chiquita. sentido, mi niña, uno de sus, aspectos positivos, puedo decir, es superhumana, es superhumana. Y sí, creo que es un poco incluso más que yo soy un poco más dura en ese sentido. Soy más como que no me toca mucho el corazón muchas cosas que capaz está mal, capaz está bien, pero sí, mi niña tiene un lado más humano. ¿Y tú cuál crees que fue el momento en el que dijiste: "Sí, arquitectura es lo mío, esta es mi vocación"? Es difícil, o sea, no les voy a mentir, yo el transcurso de mi carrera fue súper difícil porque soy una persona demasiado perfeccionista, demasiado, y para mí no me funciona. No me ha funcionado bien porque, no me hace la perfec o sea, ser perfeccionista no me hace, ¿cómo te digo?, eficiente. ¿Ya? Entonces, yo tenía entrega, digamos, me amanecía 1 o 2 días haciendo la entrega y al final como que no me gustaba y yo de las diras rompía todo. Así mi mamá llegaba como que no, no, o sea, como que presenta lo que tengas y claro, yo aprendí eso a la mala, o sea, yo hasta el último de entregar mi tesis tuve que aprender eso, o sea, yo casi igual como que no la doy con la tesis porque le decía como que no, no me gusta, ya no quiero, estoy harta, ya estoy harta, estoy harta, estoy harta, estaba súper cansada mentalmente. No les miento, o sea, para mí la carrera fue muy dura, muy, muy dura. Entonces, yo hasta el último dije como que no, no quiero, ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero. Hasta que hice mis pasantías. O sea, hice casi igual al final mis pasantías, hice en obra, me enamoré de la obra. Amo, 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 quiero construir, amo la parte de estar en obra, construcción, y incluso es difícil, lamentablemente, como mujer, se puede decir todavía, aquí es difícil como que sobresalir en ese ámbito. Igual como en noveno semestre hicimos justo con mi compañera un escrito sobre eso, sobre por qué se ve en las aulas bastantes mujeres. O sea, hay más porcentaje de mujeres estudiando arquitectura hoy en día, pero en obra no se ve eso. Entonces, como que optan más por el diseño, porque cabe recalcar que la arquitectura tiene demasiadas ramas, demasiadas ramas. Podemos ser, somos todólogos, como yo le sé decir. Somos psicólogos, somos todo, todo, todo. Nos toca saber de leyes, nos toca saber construcción, diseño, todo, todo, todo. Entonces, era raro que en obra sí no se veía como que mujeres. Y no sé, con esas cosas me fui enamorando y dije como que nunca fui mala, más bien nunca dije como que no, o sea, como que esto no es para mí porque no puedo o porque capaz mentalmente sentía que no podía, pero de ahí como que sí, siempre he sido buena en diseño, o sea, cuando me proponía era súper, súper, súper como que buena, entonces creo que sí. eh, Al final, o sea, no les miento que casi al final de mi carrera dije como que, okey, esto es para mí. O sea, y mi mamá también influía bastante, porque mi mamá me decía: "Pero es que mira, son cosas o proyectos que no son comunes". Y igual mi mentor también que es ahora, que es dueño de la constructora Y3, que igual ya algún día les hablaré sobre eso, que es también con la persona que le ayuda y trabaja un poco. Me decía como que: "Es que tus proyectos son diferentes, no es como que algo común, entonces como que no desfallezcas, como que sigue, sigue, sigue". Entonces sí, eso. ¿Y tú? Mm, creo que mi primera cirugía, algo que también me ayudó un montón
fue un poco el internado. Estuve un poco desconectada en el internado claro, por Innombrable número 3 y otras situaciones. Em, pero sí, creo que el internado me ayudó un montón. Aparte, cuando hice las rotaciones en Estados Unidos, entré a la cirugía más chévere que he visto en mi vida, que era un cáncer de mama, que le sacaban el tumor y luego le reconstruían. Fue increíble, increíble para mí eso. Lastimosamente, el mundo de la medicina es un poco más duro. La verdad, nadie te motiva, nadie te dice si puedes. Lo ¿Competencia único o que qué? te dice eso eres tú mismo y tu familia Ujú. y tus amigos. Eh, sí, es muy duro, eso ha sido siempre, siempre será, no sé si algún día llega a cambiar, pero siempre será así. Ajá. Nadie te dice que eres lo suficientemente bueno. Tú te crees, tú tienes que creerte suficientemente bueno, pero nadie te lo va a decir. Y lastimosamente las notas tampoco te lo dicen porque a veces puedes estudiar un montón y te puede ir súper mal igual. Entonces, ahí sí es un poco más de mental, un poco más de ser un poco más fuerte. Y claro, o sea, ese es el camino de la medicina, es muy duro. A mí también me costó un montón algunas cosas, sobre todo materias, porque como yo les digo, yo quiero ser cirujana, Dios permita que lo sea y lo pueda cumplir, pero sí, o sea, eso. Ujú. Ujú. ¿Y tú crees que hay alguna similitud entre las 2 carreras? Sí, de hecho, cuando pasó esto de Innombrable número 2 y yo decía, sí, me quería meter a la arquitectura por donde pudiera, decía sí, de hecho, un edificio es como un cuerpo humano, necesitas tubos para donde pasa la energía, se asemeja a las venas, Ujú. vasos de la sangre, tienes el corazón donde él básicamente manda sangre a todo el cuerpo, entonces dije, claro, un edificio debe tener algo así también, tienes la cañería, donde haces tus necesidades básicas, el cuerpo humano es lo mismo, necesitas ventanas por donde ver cosas, entonces creo que esa sería la similitud, como que un edificio es un cuerpo humano que tiene que funcionar, que si falla, obviamente va a causar problemas. Entonces, creo que eso es como que en base al cuerpo humano y a lo que sería una construcción. Y en base a lo que sería la carrera en sí, creo que ambas son muy demandantes, sin hacer de Totalmente. menos a otra, No, no, pero porque totalmente. ajá, Ujú. pero sí son, creería yo, de las más demandantes. Tú te quedas hasta la madrugada haciendo la maqueta, yo me quedo hasta la madrugada leyendo un libro o investigando. Entonces, creo que eso. Ujú. Ujú. Sí, sí, yo también concuerdo porque, em, yo creo que la medicina como tal sí es súper demandante. O sea, a mí me parece loquísimo, loquísimo como que curar, salvar a la gente, como que abrir a una persona, sacar, yo qué sé, como dices, tumores, solucionar algo que es un mundo, literal, un mundo. Y también la arquitectura, o sea, la arquitectura tiene sus cimientos, tienes que ver toda, como dices, la parte de las ingenierías, lo eléctrico, lo potable, toda esa parte. Entonces, sí, sí, igual que nos ha costado bastante. Como dice mi ñaña, no desmeritamos nada, 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 nada de las otras carreras, pero sí, bastante duro, bastante duro. Y sí, suponte en arquitectura nosotros tenemos que pensar en el bienestar de la persona también, porque tiene mucho que ver si es que tú en tu cuarto no tienes una ventana, te vas a enfermar porque no tienes ventilación natural, no tienes de iluminación natural y de por sí eso te deprime, ya empieza a causar en tu cuerpo algo malo, entonces también nosotros vamos, yo creo que de la mano del bienestar como ser humano, como cuerpo, como salud, entonces también buscamos eso. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Y justo esto que hablábamos de la parte artística de ambas, creo que ambas son arte también. Sí, Tipo, tú haciendo todas tus cosas, esos planos que yo digo, hijo de madre, ¿cómo hacen? O sea, tanta cosa y luego que me acuerdo que traspasan las vistas, no sé qué. Yo me acuerdo que eso era de lo más difícil en dibujo técnico. Y no, y cirugía, que es lo que yo quiero hacer, o en general toda la medicina, creo que es un arte, el arte de escuchar, el arte de la técnica. O sea, sí, creo que y creo que sí, sí, ambas son bien y se parecidas. parecen porque Parecidas, tú, pero diferentes, como ajá, nosotros. ajá, sí, porque tú, digamos, a un paciente tienes que preguntarle como que qué necesitas, qué te duele,
qué necesidad, ¿no es cierto? O sea, como que para qué necesitas un diagnóstico, tú das un diagnóstico, que por X o Y razón, y nosotros también, como les dije, somos todólogos, creo yo, porque nos convertimos en esa persona que empieza a escuchar también, porque para nosotros diseñar, sobre todo, un espacio, necesitamos saber las necesidades de esa persona. Entonces, yo qué sé, para mi cuarto yo necesito, no sé, me encanta, yo qué sé, cantar. Entonces necesito un espacio específico, yo que sé, una tele con un parlante, entonces empiezas tú también a saber esa dinámica de las necesidades, de los pensamientos, de lo que el usuario para sentirse bien en su espacio, en su casa o en su departamento o en su oficina, porque influye bastante. La luz influye, los colores, influyen las texturas, influye todo, 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 todo. Ujú, Sí, totalmente de acuerdo. ujú. ¿Y tú crees que has tenido algún cliente que te haya marcado por alguna, no sé, pedido en específico, algún tipo de construcción en específico que hayas hecho para tu cliente o algo así? Creo que esta parte, como les digo, trabajé con un ingeniero civil, que es donde yo me enamoré de mi carrera como tal en obra. Es impresionante, o sea, ¿cómo creas algo desde cero? O sea, obviamente hay como materiales independientes, ¿no es cierto? Que el hormigón, que el acero, que yo qué sé, las partes, baños, pisos, acabados, pero imagínense desde cero hacer cimientos, levantar algo. O sea, me pareció tan loco y también como que estar ahí, ver cada paso, administrar toda esa parte, igual tener ese tú a tú con las personas, los trabajadores. Obviamente, gracias a Dios he tenido esa experiencia con los trabajadores, han sido súper buenos, porque claro, uno va como arquitecto junior, todavía obviamente sin experiencia, y eran súper lindos porque me decía, Arki, si no sabe algo, yo le explico para que quede bien con el Inge, y claro, o sea, sí es un poco este roce entre los ingenieros civiles y los arquitectos, porque piensan que nosotros los arquitectos solo dibujamos, y pues no es así, porque yo digo que es un trabajo de la mano de bastantes profesionales que sí, o sea, y como tal un cliente no, sino más bien ese, esa anécdota de con lo que empecé, que es la obra. Ujú, ¿y tú? Un paciente. Chuta, lastimosamente la medicina es muy dura, es muy cruda, sobre todo cuando vas a un hospital como el que yo fui, que claro, es el mejor, el Eugenio Espejo, pero sí es una realidad chocante, tú tienes que hacerte fuerte, no solo por ti mismo, sino también por el paciente. Si de alguien me acuerdo es del paciente, él le diagnosticaron leucemia y claro, estaba en una habitación de 2 camas. Su compañero de al lado tenía su misma enfermedad y él un día me dice: "Doctora, ¿cómo está?". Era súper súper lindo y todo. Nos preocupamos porque el paciente de al lado, su compañero de habitación, falleció literalmente y él al lado. Entonces, eso fue muy feo para él. Y el paciente lloraba y me decía: "Doctorita, me va a pasar lo mismo a mí, me va a pasar lo mismo a mí". Estaba muy, muy triste, creo que eso me llegó un montón. De hecho, ahorita me acuerdo y se me eriza la piel. Yo me acuerdo que le cogí la mano y le dije: "Va a estar bien, tiene que ser positivo, tiene que seguir luchando. Usted vino a tiempo, usted está haciendo todas las cosas bien, tiene que ser positivo, usted va a salir de esto". La verdad no supe más del paciente, espero que esté bien, pero sí es como que ves esa realidad. También ves lo de la pobreza, es difícil también. Tuve un paciente en neurocirugía, el señor, él era mendigo, llegó inconsciente ya a neurocirugía, lastimosamente no había nada que hacer por él, pero y estaba solo. Y ahí decía yo: "¿Qué tienes que hacer en tu vida para quedarte así de solo? Para no tener quien vea por ti en un hospital cuando te estás muriendo". Eso fue algo que me impactó un montón también. Y claro, a pesar de que tienes estos pacientes que no tienen a nadie,
tú como doctor, como interno, como enfermera, como residente, darles esa ese como que confort en sus últimos días o durante su enfermedad, creo que también es importante, y creo que el lado crudo de la medicina es lo que más me ha impactado. Ujú. Sí, es que es difícil. Imagínate, como dices, ¿qué tienes que hacer para llegar a estar solo de esa manera? Y también la pobreza, no sé, tú sabrás que en los hospitales no son, o sí son, tienen las máquinas, no tienen, ¿cómo es esta parte de servir o, sí, O sea, sí, en el Hospital Eugenio Espejo, en el tiempo que yo hice el internado, que fue 2022-2023, había, claro, bastantes cosas que carecían. Hay familias que sí colaboran, compran las cosas y dan, pero lo que sí no hay carencia es conocimiento, es capacidades, habilidad. He conocido a doctores increíbles, gente demasiado inteligente, a la mejor neurocirujana del Ecuador está ahí en el Eugenio Espejo, la mejor neuróloga, la doc Di Capua, ella fue mi maestra, es excelente. He conocido al doctor Moreno, que era residente en ese entonces. Son gente brillante. Cerebros es lo que no falta. Tal vez sí, apoyo económico, el apoyo apoyo de... económico es lo que falta, pero y la predisposición tampoco falta. O sea, creo que es más lo físico que falta y lastimosamente así es como es la medicina, así es como se maneja el tratar a los pacientes. Necesitamos cosas, queremos cosas para poder usar todo el conocimiento que tenemos en estos pacientes, pero claro, a veces no hay y hay personas que no tienen familia, bajos recursos. Eso creo que es lo más difícil también, pero de ahí la predisposición está y las ganas de ayudar están. ¿Y tú crees que sacrificaste algo por la carrera? Mm, la verdad, no. Tal vez un poco mi salud mental, mi estabilidad, el creerme capaz de las cosas. Tal vez sí, porque como te digo, es duro. Si te va mal, te sientes inútil. Si te va mal, sientes que no es para ti. Yo tuve un par de retrasos en mi carrera por eso mismo. La una porque no pude coger una materia y la segunda porque a pesar de que pasé todas mis clases, no me alcanzaba el GPA. ¿Qué es el GPA? Entonces, el GPA es como califica mi universidad. Mm, Ajá. Entonces, para pasar de año necesitaba puntaje. cierto puntaje y no lo logré, me tocó repetir ese año, pero sí, o sea, siento que más un poco mi salud mental, pero yo he vivido, he farreado, he gozado, he salido, eh, he tenido novios, no he tenido, he salido con mi familia. No siento que me haya quitado nada, más bien, a pesar de lo duro que es, siento que me ha dado sueños y me ha dado oportunidades. Y a la final esta es la vida que yo elegí. Y si me pongo a llorar y a no hacer nada, no tiene sentido. Y ese es mi lema, como que a pesar de que te vaya mal, a pesar de que te vaya bien, síguete moviendo. Creo que hay alguna frase de Einstein que dice básicamente que si tú no pedaleas, no, ¿se dice pedaleas Ujú, en la bicicleta? pedales. Pedaleas en la bicicleta se cae. La cicleta. No, la bicicleta, ajá, la bicicleta se cae, entonces si no pedaleas, la bicicleta se va a caer. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tienes que seguir, pase lo que pase, tienes que seguir. Yo sí me demoré más graduándome, pero acabé y ahorita estoy también cumpliendo mis sueños. Entonces, a veces así es la vida, te atrasas, estás igual. Hay esas personas que son brillantes y no se atrasan nada, tienen sus sueños perfectos y tú dices, o sea, bien por ellos, pero uno tiene que aceptar el camino que Dios le da y aceptar la vida que la oportunidad de vivir que la vida te da. Porque nadie tiene el mismo camino y como dicen, los tiempos de Dios son perfectos y cuando tiene que ser, será. Tú solo tienes que seguirte moviendo, porque quieto nunca vas a hacer nada. Bueno, en mi caso, yo creo que sí fue un poco más difícil porque yo sí sacrifiqué momentos con mi familia, momentos, festividades, no tenía, yo qué sé, navidades, no tenía mi cumpleaños, o sea,
O sea, eso sí te cacho, porque yo hice turnos no me acuerdo si fue en Navidad o en Pero, Año Nuevo, ajá, digamos, pero yo que eso también duró un no lo año. veía como sacrificio. Yo Di- nunca lo vi como no, sacrificio. yo sí. Ahora paso estudiando que 8 a 10 horas diarias y sé que es algo que tengo que vivir ahorita, pero Claro, o sea, pero para mí sí fue duro porque somos bastante familiares y creo que me considero un poquito más débil mentalmente. A mí sí me comió la carrera. Y sí era duro porque no podía pasar en el cumpleaños de mi papá, de mi hermano, de mi hermana, mío incluso. Odiaba mis cumpleaños porque era duro porque teníamos entregas de una semana entera, Navidad, fin de año. Uno sí trata como que, o se puede decir, un poco irresponsable de que, ay, ya, hago luego, dejamos para el último, como decía mi papi. Em, pero sí era como que es que no, son festividades, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Igual, amo dormir. Y eso es lo que menos hice en mi carrera. Y sí, yo también me tardé en graduarme, pero yo lo único que les puedo decir es que, como dice mi hermana, que sigan, es duro, 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 sobre todo hablo sobre mi carrera, como dice, habrá personas que se gradúan así en los 5 años y son unos cracks o capaz y no, porque, bueno, yo vi bastante lo de había compañeros que eso es lo malo, no hay que compararse. Ya, cada uno tiene su tiempo, cada uno tiene su proceso, entonces está mal compararse porque uno mismo se bajonea, uno mismo dice, ay, es que no, no soy capaz, no puedo, porque los otros sí, yo no, y no, o sea, tienen diferentes habilidades, tienen diferentes capacidad de entender, capacidad de hacer, entonces, sí, o sea, veía que no, sí, mis compañeros así lejanos, no amigos, como que mandaban a hacer y mandaban a hacer las maquetas, mandaban a hacer los deberes, mandaban a hacer todo. Y yo eso empecé a como que entender ya más grande, ya como casi saliendo de la universidad. Y yo decía, brother, ¿por qué también yo no mando a hacer y ya? Pero te juro que mi conciencia no me daba, o sea, no era como que no, es que yo tengo que terminar, y también soy bastante como que de soltar, no puedo, como que no me gustaba mandar a hacer porque no, sentía que no iban a hacer como yo quería. Y como les digo, soy loca, obsesiva de la perfección, entonces era como que no, es que no va a quedar como yo quiero, no va a quedar como yo quiero, entonces tengo que ser yo misma y ya, pues era como que yo metida, metida, metida. Entonces, mm, sí puedo decir que yo sí sacrifiqué momentos con mi familia, con amigos, con todo. Obviamente sí farrié, sí disfruté, sí salí, sí tuve novios, todo, pero sí siento que fue duro para mí la etapa de la universidad, que también, como les digo, sí disfruté, sí fue lindo porque conocí a las personas también muy importantes en mi vida y ya, o sea, como dice mi hermana, no hay que desfallecer, no hay que dejar de movernos y ya, pero si es que ustedes como que quieren, puede ser un consejo de cada uno, como que hola de nuevo, hubo un problema de producción. Pero bueno, podemos retomar dando algún consejo para las personas que quieren estudiar arquitectura o medicina, ¿te parece? Comienza. Y sí, igual a los futuros arquitectos, arquitectas, diseñadores, diseñadoras. Que sí, o sea, como les comentaba, es súper, súper duro. También depende de cómo tú te organices, eso es verdad, porque al principio te dicen, tienen que aprender a organizarse. Y sí, a la mala aprendí. Tienen que organizar sus tiempos para poder disfrutar esta parte, como les digo, que no sea un sacrificio el no estar en sus cumpleaños, no estar en momentos festivos, cosas así, de su sueño, porque sí es importante. Como dice mi hermana, no es que no sea duro, que no cueste, porque económicamente también ha sido fuerte el gasto, igual, si es que están en universidades públicas, igual es un gasto en la parte de las maquetas, impresiones, materiales. Entonces, sí, o sea, que sí piensen bien, sí, pero si es su sueño, pues háganlo, va a ser un camino satisfactorio. Yo al final, como dice mi ñaña, le voy a hacer justicia a la Cristina de que decidió y dijo, yo puedo, o sea, nadie me va a decir que yo no puedo ser arquitecta y que puedo ser diferente.
Entonces, sí, o sea, ha sido duro. Ahorita mismo es duro. Terminé igual mi maestría en diseño interior porque era uno de mis principales, porque estaba entre arquitectura y diseño interior, pues entré a arquitectura. Entonces dije como que no voy a dejar ese sueño también a un lado. Entonces, gracias a mis papis tuve el apoyo y pude estudiar igual la maestría. Pero sí ha sido duro, duro ahorita en nuestro país encontrar algo estable, sobre todo en mi carrera. Ha sido, bueno, será otro tema en otra ocasión de hablar sobre eso. Pero sí, ahorita estoy haciendo mi estudio independiente, tratando de independizarme, también de ser un poco influencer, porque soy, como les digo, me gustan muchas cosas. Entonces les digo a mis papás como que quiero estudiar marketing digital, quiero estudiar, yo qué sé, me encantaba también la parte de la belleza, quiero estudiar algo de eso. Y bueno, todo es cambiante. O sea, también es un poquito frustrante, como que, ¿qué hago ahorita? O sea, ¿qué hago si ahorita no hay como que estabilidad de un trabajo? Pero el punto es como que no quedarse y seguir por tus sueños. Igual, si tienen alguna pregunta, en cualquier cosa, en nuestros Instagrams los vamos a dejar porque tengo un Instagram de arquitectura y ella su Instagram para medicina, entonces podemos ahí ayudarnos entre todos y ser una bonita comunidad, ¿ok? Sí, ahorita me acordé, siempre que la gente me pregunta, tipo: "Ay, ¿será estudiar medicina?", yo digo: "No", o sea, haz algo más provechoso. Y claro, es chistoso, perdón, es chistoso decir eso, pero si eso es lo que de verdad quieres y tu objetivo no es solo el dinero, sino ayudar y hacerle feliz a Dios, básicamente, porque ese es mi objetivo, entonces hazlo. Pero si hay otras cosas que puedes hacer si ese no es tu objetivo. Sí, total. Otras cosas que toman menos tiempo, menos esfuerzo, no desmerito, pero que tu objetivo sea distinto. Ujú, Ujú. ujú. En Yes. en ambas carreras. Ajá. Ajá, concuerdo totalmente contigo. Entonces, eso. Sí, Gracias por creo que estar. el mensaje final sería como que Sus sueños, sigan sus sigan. sueños y nunca dejen de luchar por ellos. Como dicen, otra frase que ahorita me acordé, una caída no es un fracaso. Si te caes, te levantas. Si te caes 10 veces, te Y levantarás lo 11 dicen las dos personas que que nos se han da caído. muchas veces y sobre todo en esta parte de las carreras. Mi ñaña no, o sea, mi ñaña sabe tanto lo que he llorado, lo que me he cuestionado, igual mi ñaña, porque también es frustrante a veces como te dicen, ya, pero ya es hora que te gradúes o ya, o sea, fulano ya está, ya es doctor, cirujano, ya está en otro país y tú qué, o igual tú como que ella ya tiene su estudio, ella ya tiene varias carreras y sí, no se comparen, cada uno tiene su tiempo, pero sí, sigan luchando. Sí, y otra cosa importante, nunca se tomen las cosas a personal, Sí, porque si algo les dicen, acéptenlo, si les beneficia, tómenlo, si no los benefician, déjenlo ir. A la final, la única persona que sabe quién eres tú mismo, quién y tu corazón, y Dios, obviamente. sí. Entonces, si dices arquitectura o medicina, Ujú. why not? Why Aquí not? estamos y why not, ¿verdad? Muchas Entonces, gracias otra vez por ser partícipes de este episodio. Ya saben, estamos aquí. Síganos, compartan este video y gracias por otra vez alimentar su dosis de locura diaria. con Ujú. nosotros. Bye bye. Bye.